quisiera comentarles que vamos a hablar entonces en particular sobre la economía del conocimiento y la innovación. Voy a tratar de enfocarme en los paradigmas y teorías, los protagonistas en particular y algunos de los actores que podemos tener. Para ello, les planteo dividir la agenda de la siguiente manera, en los siguientes 4 temas. En el primero, quiero pues hablarles un poco sobre la importancia, es decir, el contexto que tenemos a nivel internacional y de los organismos multilaterales, por qué la promoción de la innovación y la economía del conocimiento. Luego, hablarles un poco de los gestores, quiénes son los encargados de promover, de acuerdo con los distintos enfoques y teorías de la economía, la innovación y el conocimiento en nuestras sociedades. Luego, hablar un poco sobre las escuelas que se presentan en economía para explicarlo, algunas que van a ser muy radicales, otras que van a ser más ortodoxas, ustedes lo verán a continuación. Y por último, hablar un poco sobre el papel que desempeña el Estado, trayendo a colación un tema que puede ser reciente, para algunos polémico, controversial, para otros de mucho agrado, y tiene que ver con las recientes elecciones de alcalde y gobernador, alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, pensando en cuáles son las propuestas que tienen ellos en cuanto a innovación, emprendimiento, conocimiento y educación para nuestra región. En particular, como una manera de aterrizar esos enfoques y teorías para dar cuenta en cuál de esa óptica se encuentran esos planteamientos. Eso es lo que haremos al final, pasando entonces de lo más abstracto a lo más concreto. Entonces, sin más rodeos, hablemos de la economía del conocimiento y la importancia, el contexto en particular de la economía del conocimiento y la innovación. Cuando hablamos de la economía del conocimiento y hacemos referencia a conocimiento en particular, estamos hablando de la información que empodera a los individuos, instituciones, gobiernos, organizaciones, con la capacidad física, también intelectual, de poder entonces tomar decisiones para la acción. A eso nos hacemos pues referencia en economía sin duda cuando hablamos de conocimiento, la posibilidad de aplicar ese conocimiento para poder llevar a cabo decisiones precisas, prácticas y poder entonces resolver problemas que son propios de las organizaciones pero también de las comunidades. El problema con el conocimiento tiene que ver fundamentalmente desde la óptica económica con su reproducción. Y cuando hablamos de la reproducción estamos haciendo énfasis en el aprendizaje, el estudio, y allí sin duda aparece fundamental el papel de los educadores, aparece como fundamental la política y estrategia del Estado para fomentar la educación y a través de ella mecanismos que puedan permitir que los individuos, las organizaciones y el mismo Estado, ¿por qué no?, desarrolle innovación. Si hablamos de innovación en el ámbito privado, pues sin duda buscamos que haya una rentabilidad económica. Si hablamos de innovación pública, estamos esperando que haya una rentabilidad en términos de eficiencia y eficacia en el ámbito público. Y cuando hablamos de la innovación social, esperamos de unos rendimientos en términos sociales, pero también allí pues hay emprendimientos culturales, en fin. Sin duda es un tema que empieza a permear múltiples sectores y múltiples ideas. En cambio, la información, su gran problema es la difusión. Y a diferencia del conocimiento, no requiere de un decodificador para poderlo entender. En el caso del conocimiento requerimos de unas claves, requerimos de un lenguaje para poder interpretarlo. Por ejemplo, en el caso de la economía, tratando, que hemos intentado acercarnos muchas veces a hacer ciencia, de hecho en ocasiones somos muy engreídos y decimos que hablamos del equilibrio como si fuéramos físicos y la verdad que estamos en constante desequilibrio, lo que observamos en las economías es dificultades, problemas y siempre somos muy buenos los economistas porque logramos predecir 9 de las últimas 4 recesiones en particular, entonces somos bastante efectivos en ese desequilibrio y tratamos en particular de tratar de promover ese aprendizaje y esa educación para poder aplicarlo en los contextos específicos. En cambio, la información, la gran dificultad que tiene pues es su difusión. Podríamos resumir un poco la relación entre innovación y producción en este esquema. Si ustedes observan, en el centro están las universidades, escuelas, colegios y centros. A partir de allí obtenemos el trabajo cualificado, que lo vamos a llevar al aparato productivo, economista, obviamente. Tenemos allí en particular el saber que proviene de las universidades, diferenciando saber y conocimiento específicamente porque el saber, las personas que lo tienen, lo van a validar a través de un certificado. El conocimiento lo tenemos a través de la praxis, por ejemplo, otras formas de obtenerlo. Ese conocimiento, al convertirse público, se nos va a convertir en un bien público. Ahorita hablamos de las características de ese bien y luego hablamos de unas externalidades o derrames. Ahora hablamos de las características de esos derrames y cómo los podemos influenciar.
Eso genera unas innovaciones sectoriales que son específicas de acuerdo a cada uno de las distintas actividades económicas y finalmente genera unos productos, unos bienes y servicios. Pero la gran discusión sin duda en ese arquetipo que tenemos allí, que es un poco pues resumido, está en que hemos identificado que hoy en nuestras sociedades hay más empleos basados en el conocimiento que generan alta productividad, tenemos conocimientos que son esenciales para el desarrollo, fundamentalmente hablando, ahora los mencionaremos, y un elemento muy importante, el capital intangible se ha vuelto más importante que el tangible. Eso genera un paradigma y una revolución en las economías y nos lleva al siguiente gráfico. Si ustedes observan, lo que tenemos es que a partir de la década de los 90 hay un incremento significativo en la importancia que tiene el capital intangible en nuestras sociedades. De hecho, más del 50%, como ustedes lo pueden observar allí, pero en el caso, por ejemplo, de sectores como la salud, termina siendo preponderante para poder hablar de productividad, eficiencia y, por tanto, prestar el servicio, por ejemplo, de salud en las mejores condiciones y bajo los mejores niveles pues, de costo, rentabilidad, eficiencia. Sin duda, allí tenemos dificultades y vamos a ver enseguida algunas de las críticas de los paradigmas alternativos que nos dicen el problema no es de eficiencia, el problema es de la garantía de derechos y cómo lograr que a través de la innovación en ese sector garanticemos los derechos de esos individuos a través de un concepto que vamos a llamar los bienes preferentes o meritorios, ahorita lo veremos. Entonces allí aparece sin duda una transformación de las economías gracias a ese capital intangible, aparecen luego los grandes problemas de reproducción de ese conocimiento a través de la educación, que es allí donde hay un papel muy importante de educadores y del Estado, y sin duda la transmisión de la información que la obtenemos a través de los medios de comunicación y muchas otras formas de transmisión de esa información específicamente. De hecho, tenemos una que a partir de los 90 se ha vuelto muy popular, ha generado pues multimillonarios y es la Internet. La aparición de la Internet en particular nos creó lo que llama Thomas Friedman, el mundo es plano. Sí. En el siglo XX, en particular, las grandes diferencias entre las economías tenían que ver con los costos de transporte. Las economías que tenían costos de transporte más bajos eran aquellas que tenían productos, que tenían pues en particular mejores precios en el mercado internacional. Pero lo que observamos en el siglo XXI es que los costos de transporte, dice Thomas Friedman, ya no es importante. Lo importante es la capacidad de esas sociedades para obtener la información, transformarla y aplicarla a través del conocimiento en el desarrollo pues, de sistemas más productivos y eficientes. De hecho, la Internet lo que nos muestra es que los servicios se han vuelto más importantes. Las mercancías cada vez pesan menos. Si no, observen ustedes, recuerden, para algunos de nosotros, quizás no para muchos de ustedes, los primeros celulares que salieron, pues que advierto, no tenía yo, pero que observaba tenían algunos colegas, eran en particular muy pesados, difíciles de transportar, complejos, con muy pocas funcionalidades. Y lo que tenemos hoy en particular es que esos celulares son livianos, son prácticos, tienen una gran cantidad de aplicaciones. Observen cómo cada vez el peso de los bienes y servicios es menor, más fácil de transportar, por tanto los costos de transporte no terminan siendo pues la clave en el desarrollo de las sociedades. Observamos entonces cómo las sociedades, y lo muestra este gráfico, que desarrollan más innovación, que son capaces entonces de utilizar el conocimiento para mejorar eficiencia, productividad, terminan siendo sociedades con mayores niveles de PIB per cápita si lo asociamos a desarrollo. Sin duda pues esto para los teóricos del desarrollo es un esperpento completo, pero aún así es una medida en particular de las características de riqueza de las sociedades, pensando en el PIB per cápita como el valor de todos los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado de tiempo, dividido por la población en promedio cada uno cuánto está produciendo. Sin duda aquí no está pues incluido el tema de la desigualdad, que es un tema crucial para América Latina. En particular lo que observamos es que las economías que más desarrollan la innovación tienden a ser economías más prósperas y que por tanto en la agenda nacional aparece ese como un tema fundamental, de hecho tan fundamental que se le convierte y se aplica un nombre que en el contexto internacional sí que está de moda y es el tema de la competitividad. Luego toda esa estrategia de innovación, y lo hace pues la administración Santos II, se vuelca en particular a la competitividad. Ya no es la innovación, la ciencia y la tecnología, sino que es la competitividad, la ciencia, la tecnología y la innovación para la competitividad. Eso va a ser muy polémico y controversial, porque como ustedes lo han escuchado en últimos días, por ejemplo, en el caso de Japón, y lo vamos a hablar ahora en el caso pues, de Colciencias, en el caso de Japón se ha decidido, por ejemplo, empezar cada vez a financiar menos las áreas de las ciencias sociales y
y allí está sin duda pues la educación, la economía, la administración, en fin, múltiples áreas de las ciencias sociales y humanas. Y en Colombia, Colciencias ha empezado a decidir a tratar de otorgar más recursos a lo que se conocen como las famosas áreas de tronco, en inglés las STEM, ¿cierto? Que es la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas en particular. Porque la idea es tratar de promover la competitividad, consideran que eso se hace a través de la técnica y no a través de la creatividad y la reflexión de las ciencias sociales. Ahorita les mostraré el otro panorama, por qué las ciencias sociales generan innovación. Entonces, una gran preocupación, la competitividad, por eso parecemos, en particular con esta información, vamos perdiendo escalafones en las mediciones de competitividad. Esto sacado del Informe Nacional de Competitividad, estamos cada vez un poco más atrás, una gran preocupación por parte del gobierno nacional y por tanto las políticas que tratan de desarrollarse en el ámbito regional y local tratan de estar asociadas a satisfacer la posibilidad de mejorar la competitividad de los países, pensando mucho en que la felicidad en la vida está hecha de pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. En particular, pensándolo en ese estilo, encontramos entonces que en los indicadores de competitividad, Colombia en particular, cuando lo hacemos por mediciones internacionales, encontramos que una de las buenas características es su ambiente macroeconómico, pero tenemos muchas dificultades institucionales, empezando por el tema de corrupción, ¿cierto? Ahí tenemos muchas dificultades, ustedes lo observan allí, está en el informe de competitividad de 2014-2015. Y esto está asociado a lo que por lo menos la literatura internacional resalta como determinantes de la innovación y sin duda pues del conocimiento de punta. En particular podemos encontrar allí varios elementos en cuanto a ciencia y tecnología, por ejemplo el número de doctores que tiene el país, en cuanto por ejemplo a apertura, hablan de la apertura al comercio internacional, en cuanto hablamos pues de la calidad, estamos hablando de productividad y eficiencia, gestión total de la calidad, cuando hablamos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, acceso a la internet, observan ustedes ahí capital humano y educación, pensando en, mire que se hace énfasis en ingenierías en particular, cuando se habla pues de la calidad de la gobernanza en términos de corrupción y transparencia, y cuando hablamos de algunos de los valores sociales, el tema de la confianza se vuelve muy importante. Algunos estudios han encontrado cómo sociedades que tienen más confianza, que normalmente son las sociedades donde hay estaciones, porque para poder sobrevivir tengo que confiar del otro, porque requiero comprarle al otro lo que yo no he producido durante la estación. Supongan ustedes que yo me dedico a la producción de maíz, el otro se dedica a la producción, por ejemplo, de carne. Entonces, cuando llega el invierno, los dos hemos guardado, yo he guardado maíz, el otro ha guardado carne, yo necesito transar con el otro. Si yo le doy en la cabeza al otro, para el otro periodo no voy a tener con quién transar para poder obtener carne en medio del invierno, y si estoy a menos 20 grados centígrados, pues sin duda lo que va a suceder es que seguramente voy a padecer de un frío extremo por no poder consumir los alimentos que requiero. Luego debe haber entonces confianza entre ambos para poder lograr la transacción. Esa confianza nos va a reflejar sin duda pues niveles de capital social. Mientras más confianza, mayor capital social, mejor el tejido social, y eso va a dar cuenta de algunos elementos relacionados con mejores niveles de desarrollo. Una gran discusión entre dos economistas muy reconocidos, Edward Glaeser y mi tocayo Danny Roderick, entre los dos, una gran discusión si son las instituciones o es la educación a través de la cual entra esa confianza en particular a tener un papel preponderante en el desarrollo. Parece que la evidencia está más por el lado de la educación, por tanto los educadores sí que tienen un papel importante en la promoción de la confianza en las sociedades y de un valor que va a promover muchos de los organismos multilaterales y sin duda muchos estados, el valor de la participación política y de la democracia. Hablemos entonces de quienes promueven y hacen la gestión de ese conocimiento y de esa innovación. Cuando hablamos del conocimiento y la innovación, algunos insisten en que debe ser el mercado. Esa es la posición, el mercado. ¿Qué es el mercado? Es el conjunto de mecanismos que permiten a los agentes económicos, consumidores, productores y estados comerciar para obtener un bien o servicio. Algunos insisten en eso. Desafortunadamente, el mercado no es omnipotente, omnipresente, omnibenevolente, como algunos quisieran, sino que por el contrario tiene fallas. Y esas fallas las constituyen lo que llamamos las fallas del mercado, que son 5 grandes fallas. La primera, el poder de mercado, la manipulación de los precios por parte de aquellos agentes económicos que tienen algún tipo de poder. Piensen en los monopolios o piensen ustedes en los recientes carteles de los cuales han hablado, por ejemplo, el cartel de los pañales, que obviamente pues se tiraron en el cartelito porque tenían pues poder de mercado, algunos dirán pues literalmente lo poposearon, en particular el cartel de los pañales. Luego las externalidades,
se presentan las externalidades, en particular este va a ser un tema importante para el conocimiento. Hablamos de las externalidades cuando en particular la producción o el consumo de un bien o servicio afecta a la producción o consumo de otro bien o servicio. Ahora lo vamos a mencionar, estas externalidades son muy importantes para el conocimiento. Desde la educación, los educadores y sin duda las organizaciones tratan de promoverlo, ahorita hablaremos cómo. Hablamos de los bienes públicos, el conocimiento va a tener una característica de bien público. Los bienes públicos tienen dos características, son aquellos que no son excluyentes, es decir, no podemos impedir que las personas accedan a ellos y son no rivales, es decir, que si una persona lo consume no impida que otro también lo consume. El mejor ejemplo pues es la defensa nacional, por ejemplo, o el aire limpio. Mientras yo estoy respirando aquí, pues ustedes también lo pueden hacer y yo no puedo impedir que otro respire, en particular, ¿cierto? Característica del bien público. Si fuera así, me estaría pues en este caso convirtiendo, quizás cambiando de color, poniéndome morado como las sillas del auditorio en particular, si fuera un bien privado. Asimetrías de información, lo que significa que unos agentes tienen más información que otros, la información es incompleta, y los bienes preferentes o meritorios, que son aquellos bienes y servicios a los que todos los individuos tienen derecho, sin importar su nivel de ingreso o riqueza. Ejemplo, la salud. Todos los individuos tienen derecho a la salud, no importa su nivel de ingreso o de riqueza. No puede discriminarse a ningún individuo, por ejemplo, en el caso de la salud. Entonces, tenemos las externalidades que van a ser muy importantes porque van a generar derrames del conocimiento. Cuando me refiero a derrames, van a tener entonces la capacidad de las externalidades de entregarle de manera eficiente, gratuita, entre comillas, a otras organizaciones e individuos elementos para poder tomar mejores decisiones y aumentar su eficiencia o su productividad. Allí encontramos tres tipos de grandes derrames del conocimiento en particular. El conocimiento genera externalidades porque el conocimiento, ustedes lo observan y como educadores lo saben bien, cuando lo llevamos es como una velita prendida, ¿cierto? Una llama que tenemos en el corazón y esa llama la podemos pasar a otros para encender sus velas en particular sin tener que apagar la nuestra. Compartimos esa llama, ¿cierto? Allí está la externalidad que se genera del conocimiento, el compartir del conocimiento que en particular nosotros no perdemos al compartirlo, por el contrario ganamos todos al compartir ese conocimiento. Entonces hay tres grandes derrames que se puede generar. Los primeros que se conocen como los derrames MAR o el famoso Marshall Arrow Romer, que se caracterizan por la proximidad. Mientras más cerca están las organizaciones, más pueden aprender unas de otras. Mientras más cerca los individuos, más pueden aprender unos de otros. Les doy un ejemplo. En la ciudad de Boston han decidido construir un gran complejo estudiantil donde todos los estudiantes de doctorado de las 7 grandes universidades que hay allí ubicadas, que son 7 grandes del mundo, como la Universidad de Harvard, MIT, UMass, allí está Tufts University, está Boston College, Boston University y Tufts University, han decidido en particular crear ese gran complejo donde sus estudiantes de doctorado se encuentren de las distintas áreas, es decir, doctorados, por ejemplo, estudiantes de doctorado en lingüística se encuentren con estudiantes de doctorado en física, en matemáticas, porque han encontrado que es la interacción, se conoce en la literatura como la tasa de choque, lo que genera más innovación, más conocimiento. Ahorita vamos a ver cómo en la justificación de la importancia de las ciencias sociales en cuanto a la innovación es la interacción entre los que tienen la técnica, llámese ingenieros, y los que tienen la creatividad y capacidad de resolución de problemas, que somos los de las ciencias sociales y humanas en particular. Nos destacamos más por eso. Es la combinación de ambos lo que genera innovación y eficiencias en particular en el mercado. Entonces, allí hay un ejemplo claro. El otro ejemplo tiene que ver con las características de los famosos parques del emprendimiento, que se ajustan muy bien al caso de Porter, ¿cierto? En particular la competencia local. Mientras más competencia pueda existir entre las organizaciones, puede haber entonces mejores niveles en este caso hay incentivos para mejorar los conocimientos que se poseen y la aplicación que tiene en la industria en particular. O están las ideas pues de Jane Jacobs, que en particular una mujer fascinante porque revoluciona los 60 con una idea, y es que en los 60 se pensaba que la única manera en que se podía mejorar la seguridad era a través del pie de fuerza y a través de mayor iluminación en las ciudades. Luego había que colocar, inclusive si nadie habitaba en una cuadra, había que colocar muchas luces porque era la luz lo que llevaba a la seguridad. Jane Jacobs revoluciona las ideas en ese momento porque Jane Jacobs encuentra que no es la luz, no es el pie de fuerza lo que permite mejorar la seguridad
seguridad en ese momento, muestra ella, es el número de ojos que hay en la calle. En otras palabras, el tejido social y la capacidad que tienen los individuos de interactuar unos con otros en los barrios. Entonces, bien interesante cómo Jane Jacobs revoluciona y nos da la idea de los famosos encadenamientos temporales o derrames temporales. Ejemplo, en la ciudad de Detroit, por ejemplo, en 1840 había una industria significativa en la producción, elaboración y construcción de barcos de alto calado. De allí obtuvieron aprendizajes para el desarrollo de motores tipo diésel, por ejemplo, y sin duda para el uso y la forma en que podían pues aplicar los distintos metales a la construcción de esos motores y de esas embarcaciones. Estados Unidos, con los cambios tecnológicos que empieza a afrontar, finalmente Detroit termina cambiando su quehacer por uno de producción de automóviles, y allí se ubican lo que se conocen como las tres grandes de Detroit, en particular una de ellas la General Motors, ¿cierto? Nosotros consumimos la marca, por ejemplo, Chevrolet en particular, que es resultado de la General Motors, y ellos aprendieron, tomaron el aprendizaje que tenían de los motores de diésel y lo aplicaron a los motores de gasolina, y al mismo tiempo tomaron pues el conocimiento que tenían de la manipulación del metal para poder producir automóviles. Es lo que diría pues Jane Jacobs, son los derrames temporales, porque son en el tiempo, ¿cierto? Encadenamientos que se van dando. Pero será entonces que es a través de esos derrames que se logra la innovación. ¿Quién la mueve? ¿Será que lo hace el Estado, los individuos, las organizaciones? ¿Quién lo hace? Para ello les quiero contar una breve historia. John Harrison. John Harrison, un relojero británico, un hombre que va a decidir afrontarse a un problema, y es el siguiente. En 1707, en una batalla contra holandeses y franceses, en particular los británicos van a perder 1.550 hombres, 5 embarcaciones, resultado no de la confrontación con los holandeses ni los españoles, sino resultado de no saber dónde estaban ubicados. Van a encallar, van a morir pues los marineros, y la corona británica se va a hacer la gran pregunta: ¿cómo podemos nosotros incentivar para que los individuos o alguien nos resuelva este problema? Lo que se conoce como el problema de la longitud, es decir, la ubicación este-oeste. En ese momento no había manera pues de resolverlo. Normalmente utilizaban las estrellas para ubicarse, eso les daba la latitud, pero necesitaban la longitud. Entonces John Harrison, un relojero, se va a poner a la tarea de resolver ese problemita. Empiezan a ofrecer, el Parlamento decide ofrecer un premio de 28.000 libras en ese momento esterlinas, que hoy equivalen a 2,8 millones de libras esterlinas. John Harrison se pone a la tarea y en efecto va a resolver ese problemita a través de lo que se conoce como el cronómetro marino, y eso le va a dar una ventaja significativa a Gran Bretaña para poder consolidar lo que se va a conocer como el Imperio Británico, que algunos dirían al estilo pues del Imperio de Carlos V, va a ser pues el imperio donde nunca se va a ocultar el sol. Y ese pequeño invento, que va a ser resultado sin duda pues de la decisión del empresario, un emprendedor como John Harrison, pero también del trabajo mancomunado con el Parlamento, en particular al dar los incentivos, permite la creación del cronómetro marino, es decir, el trabajo en equipo, la cooperación. Ahora hay que contar pues que casi que no le pagan los 28.000 libras pues a John Harrison, pero finalmente se las terminan pagando, ¿no? Endeudado pues, pero al final de su vida termina recibiendo condecoraciones. Lo mismo sucede con algunos otros avances que tenemos pues en la actualidad. El caso por ejemplo del Tesla X, un automóvil eléctrico. Ahí tenemos a Elon Musk, que es un hombre, un emprendedor que le gusta tomar muchos riesgos. En este caso mire que es el empresario el que está tomando pues la decisión de innovación, automóviles de última generación, lo próximo que se nos viene. Pero sin duda aparece también pues otro automóvil que utiliza en este caso pues agua de mar, y tenemos allí abajo el transbordador espacial, y por qué no a Muhammad Yunus, ¿cierto? Promoviendo ideas en particular para reducir los niveles de pobreza y desigualdad donde existen. Allí sin duda lo que observamos es que hay un trabajo nuevamente mancomunado, ¿cierto? No simplemente fue el emprendedor, sino que también encontró en la sociedad quienes quisieran pues apoyar esas ideas. Entonces finalmente lo que encontramos es que el conocimiento termina siendo un elemento importante para la innovación, la base. Requerimos del trabajo mancomunado, y esto es resultado de que en las sociedades hemos encontrado diversidad de formas de pensar el desarrollo. En una primera etapa pensábamos que era el capital. En una segunda pensamos que eran las políticas económicas. Cuando hablamos del capital, entonces gran promoción al ahorro. Cuando hablamos de las políticas económicas, las grandes reformas que en particular pues nos llegaron en América Latina, algunas de ellas generando sin duda gran dolor social.
las instituciones luego, una teoría, y por último el conocimiento, que habla sin duda de la competencia entre ciudades más que de la competencia entre individuos. Y por ello aparecen entonces iniciativas que dan cuenta de fuerzas centrífugas y centrípetas, es decir, aquellas que atraen y aquellas que nos alejan del desarrollo de la innovación y del conocimiento. Ustedes pueden ver allí pues, el parque tecnológico en particular de Hong Kong, donde hay el Estado y también el sector privado, un trabajo mancomunado, o el caso del famoso Valle del Silicio, donde encontramos gran concentración de empresas con alta tecnología, que es resultado de la iniciativa pues, privada, primero, y luego el Estado llega a apoyar ese desarrollo, pues sin duda con la Universidad de Stanford. Observe que ahí están pues trabajando de forma conjunta, universidad, Estado, empresa, y sin duda la sociedad también. Pero la pregunta es, esto que hemos comentado lo podríamos teorizar. Habrán algunos que de pronto nos presentan propuestas distintas, quizás algunos dirán indecentes o para otros muy decentes. Pues allí nos aparecen entonces la diversidad de escuelas que hay sobre la economía del conocimiento y la innovación. De la que fundamentalmente les he hablado es de la escuela neoclásica ortodoxa, sin duda pues muy polémica y controversial, paradigma dominante, donde busca que esas innovaciones y el conocimiento se pueda desarrollar, transformar y reproducir a través del mercado, buscando el equilibrio, agentes que son racionales, es decir, que siempre están buscando su máximo provecho y beneficio, casi que egoístas, sin duda pues una forma muy lineal de pensar en la innovación, buscando siempre la eficiencia, que también es muy polémico, y con un criterio que es el criterio de Pareto, es decir, que buscamos aquellas situaciones en las que solo es posible mejorar la situación de una persona empeorando la de otra, y que por tanto pensamos que es la investigación y la información, su combinación, lo que genera conocimiento y por tanto trae externalidades. Hay otra visión, la visión evolucionista, intermedia, piensa que es el mercado y el Estado quien lo logra juntos, no hay equilibrio en particular en esta idea, lo que vemos es que hay racionalidad limitada, es decir, tomamos las decisiones con base en información incompleta, hay un modelo dinámico, es decir, que se va transformando en el tiempo, vamos aprendiendo todos de todos. Aparece sin duda pues el fin son los recursos para el conocimiento, aparecen los criterios, entonces normativos sería pues por conveniencia, pero uno que utilizan mucho es el criterio del famoso John Rawls, que es un criterio que busca y trata de entender las sociedades a partir, o dice que pues las sociedades tienen mejores niveles de desarrollo a partir de la situación de la persona que está en la peor situación. Entonces, mientras usted mejore, la persona que está en peor situación mejora toda la sociedad, y sin duda pensando en que el conocimiento puede obtenerse de múltiples lugares. Dos enfoques adicionales, para no aburrirlos mucho con los enfoques, aparece pues la escuela austriaca, pensando en el emprendedor, sobre todo el individuo, la libertad, sobre todo, de los individuos, desequilibrio, buscando la satisfacción de deseos. Allí hay un modelo pues de libre iniciativa donde el fin es la libertad y la autonomía. Esta escuela en particular se inspira mucho en un filósofo político que es John Locke, donde se habla de tres grandes elementos a defender: el primero, la vida; el segundo, la libertad; y el tercero, la propiedad privada. Como observan ustedes, sin duda pues es un enfoque que busca que haya poca regulación e intervención por parte del Estado. Sin duda busca pues la competencia y la libertad, pensando en que es a través de ellas que se genera la innovación. La heterodoxa radical, para algunos de mucho aprecio, en particular esta escuela inspirada y nos recuerda al Barbaito, al viejo Charlie, ¿cierto? Carlitos Marx en particular, que nos dice pues en particular intervención debe haber allí de algún estilo matizado, sin duda de mercado y Estado, tratando de buscar mejorar las condiciones de los individuos, sobre todo el proletariado. Recuerden ustedes que en esta escuela radical heterodoxa lo que encontramos es una confrontación entre dos grupos, unos que le llamamos capitalistas, que son los que poseen los medios de producción, y otros que le llamamos pues el proletariado, que son libres de medios de producción. Se confrontan los dos, ¿cierto? Normalmente en el sistema económico, pero hay algo bien interesante. Los capitalistas son la minoría, saben que necesitan del proletariado, el proletariado sabe que es la mayoría, y sin embargo no hay una revolución diaria. Todas las mañanas nos despertamos, vamos al trabajo, cumplimos con nuestra labor, tenemos unos jefes, y nadie que va ese día está peleando, insultando a sus jefes o hablando con sus colegas para tratar de derrumbar o derrocar a los jefes de turno, para nada. El sistema funciona de manera armoniosa, el sistema funciona como si todo estuviera bien, como si todos pues nos quisiéramos y nos amáramos y fuéramos fraternos. Entonces el viejo Charlie nos dice, ¿por qué? Porque hay esa armonía en un sistema de tanta confrontación y donde las ideas que van surgiendo del proletariado en ocasiones
son tomadas del capitalista, pero para convertirlas en capital. Ese es el objetivo, tomar el conocimiento para convertirlas en capital. ¿Por qué? Y la respuesta del viejo Charlie son dos, ¿cierto? La primera, que tiene que ver con el ejército de reserva, los desempleados. Si usted no quiere trabajar, no se preocupe, afuera yo puedo conseguir otro que trabajaría inclusive más barato de lo que usted me está cobrando, así que no se preocupe, inmediatamente le damos el ácido. Ha sido un placer que esté con nosotros y contratamos otra persona. Por el contrario, tenemos allí el otro elemento, la superestructura, es decir, a través, y ojo, cuidado, porque ahí nos mete el viejo Charlie a nosotros, a la educación. Dice que la educación, la cultura y la religión sirven como medios para poder entonces pues matizar las ideas de los individuos y hacerlos pensar que es adecuado al sistema capitalista. Aparece sin duda entonces reacciones a ello Paulo Freire, ¿cierto? Paulo Freire, que nos trata de hablar en particular de cómo lograr en nuestras aulas revolucionar y cambiar ese estilo de vida que llevamos, que es de desigualdades, que es donde hay falta de oportunidades, una posibilidad de aprender del otro, reconocer que en el otro también hay conocimiento y pensar que de allí surge innovación y surge conocimiento. Entonces, un elemento bien importante, las ideas de Paulo Freire como una manera de revolucionar la educación a partir del amor y la fraternidad, sin duda con una promoción del conocimiento y de la innovación. Ahora el profesor Fabio Jurado nos hablará un poco más sobre estos paradigmas un poco más alternativos dentro del tema pues de la educación, y ustedes van a observar cómo sin duda el conocimiento termina siendo un elemento que va a ser fundamental para poder entonces observar el grado de explotación, pero siempre y cuando ese conocimiento se convierta en capital. El objetivo pues de la escuela heterodoxa, fundamentalmente pues la manera como describe esa sociedad el viejo Charlie. Sin dedicarle más tiempo a esto, podríamos quedarnos conversando más sobre este tema, pero sin dedicarle más tiempo, simplemente observemos lo que estamos promoviendo hoy, ¿cierto? En las escuelas y enfoques, sin duda predomina las ideas en particular de la escuela austriaca. Joseph Schumpeter, recordado gran economista, tan grande que quebró un banco en particular, logra Schumpeter en particular decirnos que hay dos grandes fuentes para el desarrollo de la innovación. La primera, que tiene que ver con que la innovación es destrucción creativa, ¿cierto? La innovación es creación destructiva, la innovación es creación destructiva, dando cuenta de que son los individuos los que pueden lograr entonces generar la innovación al utilizar el conocimiento. Y la otra, que tenemos en particular el conocimiento como acumulación creativa. Y cuando habla como acumulación, está haciendo referencia a las grandes organizaciones de empresas. Entonces, si vamos a aplicar esta idea en el emprendimiento, observaríamos dos grandes grupos: los grandes empresarios, que son los que van a acumular ese conocimiento, y tendríamos los pequeños innovadores o los pequeños emprendedores que estarían entonces desarrollando ideas para intentar impactar el mercado, pero que no hacen propiamente acumulación, nos diría pues este gran enfoque. Con un elemento que va a destacar la escuela austríaca, y es que el conocimiento tiene la ventaja de la comedia de los comunes. Lo que decíamos ahora, cuando le pasamos la llama al otro, la nuestra no tiene por qué apagarse. Se puede pasar fácilmente y se puede sobreexplotar el conocimiento sin ningún inconveniente, este no se deteriora, y lo que observamos es que su rentabilidad, el conocimiento genera más conocimiento, va creciendo en el tiempo. Por tanto, esa es la comedia y no tragedia de los comunes. Entonces, el conocimiento lo utilizamos para la innovación, nos van a decir pues en este contexto en particular, y eso significa que tenemos tres grandes modelos. El primero, donde tomamos los avances científicos que provienen de la universidad y las industrias, que son apropiados por grandes firmas. El segundo, donde tenemos un esquema de necesidades y capacidades, que lo que va a hacer es que haya un usuario, un productor y unas comunidades que nos van a demandar la solución de ciertos problemas. Aquí el papel es de las comunidades en ese segundo enfoque. Y en el tercero tenemos problemas de contexto que van a tratar de solucionarse a través de un sistema de innovación, lo que significa pues una arquitectura innovadora, y sin duda con unas entidades que son estratégicas que van a promover la resolución de esos problemas, en particular entidades creadas por el Estado o por el tercer sector para promover el conocimiento y la innovación. Eso va a dar cuenta de lo que se conoce en la literatura como la mezcla innovadora. La mezcla innovadora viene dada en primer caso por la creatividad y el conocimiento, la energía y el método, se combinan para poder dar cuenta de las nuevas ideas y por tanto a partir de ellas aplicarlas a resolver problemas para las comunidades, pensando en que son las personas, el trabajo en equipo, los objetivos y los sueños los que permiten articularse a un sistema que permite pues llevar a soluciones que sean prácticas. Y aquí un buen ejemplo de eso son los sistemas tipo Kaizen en las organizaciones productivas, donde hay interacción entre aquellos
aquellos que realizan el trabajo más humilde hasta aquellos que tienen a su cargo las más grandes responsabilidades, trabajan entre sí, se hablan entre ellos y por tanto de allí surgen ideas que son consecuencia de la conversación y la cooperación mutua dentro de las organizaciones sin jerarquías. Y esto da como consecuencia ideas, libertad, riesgos, compromisos y la búsqueda de humor para poder resolver los problemas. Es decir, como lo diría Muhammad Yunus, tratar de resolver todos los problemas con alegría en particular. Entonces, si hablamos de esto, ¿quiénes son los responsables? ¿A quiénes les corresponde? ¿Qué propuestas hay? Podemos resumirlo en que sin duda requerimos de muchos actores, no solamente el Estado, no solamente las organizaciones, no solamente las universidades. Necesitamos la sociedad en general, las comunidades, para poder resolver los problemas que tenemos a través de la innovación y usando pues el conocimiento con ese fin, el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos. Y eso pues debe repercutirse, pensarán algunos, en aumentos de riqueza para esa sociedad. Entonces, allí aparece la sociedad como la gestora y las universidades, que es de nuestro interés en particular, con la posibilidad de hacer formación, investigación, transferencia, cooperación, promover las ingenierías, las ciencias, las matemáticas y las áreas relacionadas con el estudio de la tecnología, que es importante, no hay ninguna duda, pero también promoviendo las ciencias sociales y las artes liberales. Y la pregunta es, ¿y por qué las ciencias sociales y las artes liberales? ¿Si serán pertinentes? Si lo que nos dicen en el contexto de hoy es que deberíamos tener menos egresados de esas áreas. Entonces, ¿por qué promoverlas? Por lo siguiente. Lo primero, la innovación es tanto un asunto técnico como un asunto social. Es decir, cuando Steve Jobs estaba pensando, por ejemplo, en su famoso iPhone, él no solamente estaba pensando en las características de la electrónica y de sistemas para poder programar ese celular, sino que estaba pensando en cómo eso le resuelve problemas a los individuos, cómo los individuos pueden interactuar con ese aparato. De nada sirve que el aparato sea muy sofisticado, pero que los individuos no tengan acceso a él, no lo entiendan. De hecho, observen ustedes cómo muchas de las aplicaciones son intuitivas, ¿cierto? Son básicas, no requieren de una gran experticia o conocimiento. Y lo hace a propósito Steve Jobs, porque entiende que la innovación requiere no solamente de esa arquitectura que es importante en términos de la electrónica y los diseños, que lo hacen los ingenieros, por ejemplo, sino también en que los individuos se apropien de esa tecnología, la utilicen, la apliquen, y eso lo entienden muy bien los de las áreas de las ciencias sociales, los sociólogos, los trabajadores sociales, los administradores, los economistas. Pero a la vez, la innovación requiere de creatividad y pensamiento crítico. ¿Quién resolvió el problema de que el cielo es azul? Muchos pensaríamos de que fue un químico, yo lo pensaba hasta hace poco, y no. La razón es quien explica por qué el cielo es azul es un poeta, Edgar Allan Poe. Lo resuelve él. No es un químico, no es un físico, pero nos da la respuesta. Al igual Borges tiene artículos interesante, que son citados por los matemáticos y los físicos de manera reiterativa, recordándonos inclusive metodologías de las ciencias sociales de forma muy interesante que aplican sin duda pues matemáticos y físicos. Entonces ese pensamiento crítico proviene de nuestras áreas de las ciencias sociales en particular y se requiere para poder entender los nuevos productos y sin duda los nuevos problemas que tiene la sociedad y cómo resolverlos. De hecho, Jack Ma, que es el dueño, creador de Alibaba, ese grande en particular pues de la China, dice que para poder innovar eso hay que hacerlo a partir de la diversión. Es la diversión lo que nos permite crear. Y él dice que la distancia que hay entre la innovación de los chinos y la innovación estadounidense, sobre todo pues de occidente estadounidense, él dice que la gran disparidad está en que los chinos todavía no han logrado disfrutar de lo que hacen. De que están todavía en el punto en que son muy buenos para la técnica, son muy buenos para resolver exámenes, pero no son muy buenos para disfrutar lo que hacen. Y dice que en Occidente lo que él observa es que se divierten. Y el mejor ejemplo lo dice pues con su competencia con Google, ¿cierto? En Google tiene una organización tipo espagueti, las personas llegan a la hora que quieran, algunos son noctámbulos, les gusta trabajar a las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana, llegan en pantaloneta, algunos llegan y lo primero que hacen es zambullirse en la piscina para poder inspirarse, otros quizás de pronto llegan pues tomando algunos de aquellas bebidas pues light, ¿cierto? De aquellas bebidas muy sencillas, ¿cierto? De pronto pues muy light, bebiditas pues como vodka, de pronto puede ser el caso, aguardiente, muy light, de pronto otros llegan tomando pues bebidas mucho más pesadas, como puede ser gaseosas de pronto, ¿cierto? En particular, entonces llegan y a pesar de tener una organización que se ve, que parecería desde afuera disfuncional, funciona a las mil maravillas.
Y eso es lo que dice Jack Ma, porque se divierten, porque hay diversión, porque hay pasión. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, muy interesante el caso, es un hombre que proviene de las ciencias sociales. De hecho, en el colegio estudió literatura griega y al mismo tiempo en la universidad estudió psicología. Y se preguntaba cómo podemos lograr nosotros crear algún tipo de plataforma que nos permita conectarnos más con el otro y sobre todo identificar quién está soltero o soltera, ¿cierto? Para poder facilitar ese mercado en particular, ¿cierto? Y crea una pequeña plataforma desconocida para nosotros, no la usamos, casi nadie la usa, Facebook, ¿cierto? Y la haces a partir de la idea y la creatividad de las ciencias sociales. Obviamente requiere del trabajo de los ingenieros para poder pues, programar y para poder desarrollar pues, todo ese arquetipo que tiene allí. Pero observen ustedes cómo proviene de las ciencias sociales. El mejor ejemplo en esto es Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió fomentar a través de lo que se conoció pues, como el G.I. Joe Bill, ¿cierto? El famoso, llegaba mucha gente, llegaban muchos veteranos, que lo vamos a poner a hacer, entonces vamos a promover que ellos puedan acceder a la educación superior, vamos a subsidiarlo y vamos a crear escuelas de artes liberales para que allí puedan estudiar literatura, puedan estudiar música, puedan estudiar arte en particular, distinto a lo que van a hacer los japoneses. Los japoneses se van a dedicar más a la técnica, más a las ingenierías en particular. ¿Y quién es el líder innovador hoy? ¿Japón o Estados Unidos? La respuesta es Estados Unidos. Y mantiene un gran conglomerado de artes liberales y de ciencias sociales como básico y fundamental de las universidades. De hecho, en la concepción estadounidense, fundamental que la universidad tenga una facultad de artes, por ejemplo. Es inconcebible que una universidad no promueva la literatura, la música. Entonces, encontramos allí pues múltiples justificaciones. Adicionalmente, los productos requieren de historias. Hoy en día no basta con que me digan este es el iPhone, sino que requiero que me digan, bueno, y eso en términos de publicidad, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Quién lo utiliza? ¿Lo usa Shakira? ¿Lo usa? ¿Cierto? En particular, necesitamos de esas historias, que todo eso lo podemos elaborar desde las ciencias sociales, lo hacemos mejor que de la técnica, de las ingenierías, por ejemplo. Y por último, hay un estudio muy famoso de la Universidad de Oxford, donde dos profesores de allí, pues Carl y Michael, en 2013, dicen que la única manera para que los trabajadores puedan mantener a futuro sus trabajos es que adquieran habilidades creativas y sociales. Lo dice porque él observa que a futuro 47% de muchas de las profesiones existentes y oficios tienden a desaparecer por la automatización y los computadores que cada vez logran realizar más tareas. Entonces, importante allí promover la creatividad y sin duda se vuelve muy importante el pensamiento crítico. Así que como educadores tenemos una responsabilidad de tratar de promover el pensamiento crítico de nuestros estudiantes para promover el conocimiento y la innovación, pero también para generar empleo, finalmente, para poder que mantengan su empleo a futuro. Entonces, para ir resumiendo un poco el asunto, la sociedad termina siendo pues gestora, y está pues entonces la frase a la que me refería, y sin duda empieza a aparecer otro elemento importante dentro de esa sociedad. Tenemos la justificación de las ciencias sociales, pero ¿qué nos dicen los próximos gobernantes de Medellín y de Antioquia al respecto? ¿Estaremos en sintonía? ¿Podremos encontrarlos en algunos de los paradigmas que hay allí? Les voy a dejar para que ustedes hagan la reflexión en qué paradigma encontraría cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de Medellín, hay una insistencia por parte del próximo alcalde, Federico Gutiérrez, que insiste en el emprendimiento legal basado en la confianza, ¿cierto? La búsqueda de confianza. Recuerda que habíamos hablado de confianza al inicio de esta charla y la confianza la promueven muy bien los educadores. Logran dar cuenta de ellos a través de los ejercicios de cooperación en el aula, por ejemplo, a través de estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Habla también de emprendimiento con alto impacto social, es decir, para resolver problemas de las comunidades. Educación emprendedora, que desde los colegios, desde las escuelas, pueda entonces implementarse una cultura del aprendizaje alrededor de la innovación y el emprendimiento, buscando que haya acceso y financiación para todas las ideas que aparezcan en la ciudad y sin duda tratando de recuperar lo que se conoce como los CEDESOS, los Centros de Desarrollo Empresarial y Zonal, un ecosistema de emprendimiento. Esto parece muy, en particular ese último tema parece bastante pues austriaco, parece un poco austriaco en particular, pero también un tanto heterodoxo. Allí nos habla entonces de continuar con el Pacto por la Innovación, emprendimientos rurales, que va a ser un tema interesante porque puede ser un tema donde se va a encontrar con el gobernador Luis Pérez, y hablando del conocimiento fundamental para
comunicar y aplicar las famosas tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación. Otro tema en el cual parece que se va a encontrar con el gobernador Luis Pérez. En el caso de Antioquia podemos encontrar que nos van a dar cuenta del emprenderismo para todas las subregiones, lo que significa que la gobernación va entonces a insistir en mayores inversiones en este tema en las subregiones. Allí la sugerencia clara para la universidad, que será seguramente llamada en algún momento, es acompañar y asesorar, pero dejar sin duda que los recursos de base presupuestal los coloque la gobernación con precaución, no ser nosotros los que nos vamos a meter un poco en ese lío. Nosotros podemos asesorar, acompañar, transferir conocimiento, está muy bien, pero nosotros no tenemos por qué construir sedes o incluirlas en el presupuesto. De hecho, pues con los límites de recursos que tenemos, le corresponde a la gobernación y el gobierno nacional. Nosotros acompañamos, apoyamos. La empresa de desarrollo agrícola con alta tecnología, y ahí hay un llamado sin duda a la biotecnología, por ejemplo, un tema que va a ser pues importante. Ahí aparece una posición un poco más heterodoxa, donde el Estado participa en el desarrollo de ciertos sectores. Las pequeñas y medianas empresas tecnológicas con mano de obra calificada, donde hay un elemento muy interesante, y es que nos insiste en la construcción de una nueva ciudad en Urabá, al estilo de lo que nos plantea David Romer, uno de los autores que mencioné anteriormente, que nos habla de la necesidad de atraer capital humano, y piensa, pues, dice el programa de gobierno, la propuesta del programa de gobierno de Luis Pérez, que se va a crear una nueva ciudad en Urabá con el fin de atraer capital humano joven, pues, que llegue con doctorado para tratar de impulsar y desarrollar la región. Sin duda, pues es un sueño, yo creo, pero bueno, de todas maneras es una propuesta de la nueva ciudad con más capital humano. En particular se ve muy ambicioso. De hecho, si observamos algunas de las situaciones que han existido, Brasilia, cuánto tiempo tomó pues en crear y construirse Brasilia. Bueno, en fin, algunas ideas seguramente nos darán más adelante. La famosa universidad digital con el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento. Aparecen entonces incentivos para la investigación en ciencias agrarias, pensando en la minería, en particular con transferencia tecnológica de la universidad, emprendimientos que estén relacionados con las tecnologías verdes. De hecho, hay un elemento interesante y es la propuesta que tiene para la ciudad con el ferrocarril y algunas iniciativas privadas, como en el caso de un centro comercial, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que ustedes saben, ha intentado ser el Monterrey, donde van a desarrollar algunas iniciativas de carácter pues verde en las transformaciones que hay allí. De hecho, tienen la idea de poder vender a través de unos paneles solares que traerán de Europa, que tienen pues, ya los paneles solares logran tener una eficiencia del 26%, estaban en el 14%, han subido al 26%, y tratar, piensan ellos, en algún momento vender electricidad a la red pues, eléctrica del país, y con una insistencia, y aquí muy importante para la Facultad de Educación y nosotros los educadores, el tema de los pregrados y posgrados en educación y pedagogía en las subregiones. Hay una insistencia en este tema, de hecho lo ha mencionado en diversas entrevistas Luis Pérez, de que la pedagogía se vuelve un eje central para poder lograr pues, que haya mayor calidad. Entonces allí hay estos temas, sin duda intentando promover la competitividad, porque lo dice de entrada en su propuesta de gobierno. Competitividad para Luis Pérez es desarrollo económico, y para el gobierno nacional eso está en sintonía, ¿cierto? Porque recuerden que el gobierno nacional nos dijo que ahora toda la política de ciencia, tecnología e innovación está al servicio de la competitividad. Entonces ahí hay que tener pues sin duda, observar con precaución, con detenimiento, y también pues ser críticos al respecto. Entonces, para no alargarme más, quiero pues, comentar algunas conclusiones. Lo primero, el conocimiento en el contexto actual está pensado para la innovación y sin duda pues para la competitividad, insisten, pero nosotros debemos buscar que sea para la resolución de problemas de las comunidades y que eso permita mejorar la calidad de vida de los individuos. El conocimiento da cuenta de externalidades y derrames, y esos derrames permiten entonces aumentar la eficiencia económica y el desarrollo. Esos derrames permiten mejorar, duplicar el conocimiento y al mismo tiempo permitir que las sociedades crezcan en términos de calidad. La sociedad debe liderar, sociedad en conjunto, ese círculo virtuoso de la comedia de los comunes, es decir, la reproducción del conocimiento, es decir, el aprendizaje y la educación. Se requiere fortalecer ese ámbito sin duda, pero no es el único, debe complementarse con otras acciones y políticas de gobierno. Y las 4 escuelas de las que hablamos, sin duda pues relacionadas con temas de emprendimiento, mercado, comunidades, y una relacionada pues un poco más con las confrontaciones.
Los gobiernos deben tener papeles activos, deben liderar. En el caso de Medellín observamos que hay una idea de promover la confianza, el emprendimiento, el impacto social y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que coincide con el caso de Antioquia. Y en el caso de Antioquia, la promoción del emprendimiento en todas las subregiones, atraer capital humano a través de la creación pues, de una nueva ciudad y pensar en las tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo rural y social, que coincide sin duda con algunas de las ideas del gobierno de Medellín. Entonces, sin más rodeos, yo les agradezco a ustedes por su atención y por su tiempo y les deseo pues que disfruten de esta jornada. Muchas gracias.